Evangelio de hoy, viernes 7 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 7 de abril celebramos el Viernes Santo de la Pasión del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno de cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre,
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16 y capítulo 5, versículos del 7 al 9. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo habían seguido a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron
y con él a otros 2, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino, Este ha dicho: Soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buen día, muy santo día, hoy, Viernes Santo, santo día que el Señor nos regala. Y toda santidad no es otra cosa sino la manifestación de la santidad de Jesucristo. No hay santidad fuera de nuestro Señor Jesucristo. Toda la santidad que se manifieste en personas, en situaciones, en acontecimientos, en celebraciones, proviene de Jesucristo, el santo de los santos y de los santos. Así que hoy, este viernes, pues invoquemos que el Espíritu Santo nos inunde de su presencia y nos guíe para profundizar en el contenido, especialmente en el mensaje del Evangelio del día de hoy.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pues hoy es un día, hoy no se celebra misa en ninguna parte del mundo, se celebra solamente la liturgia de la palabra y con la comunión, se da la comunión. Y los elementos importantes de la liturgia del día de hoy especialmente hay dos elementos muy importantes, que es la celebración de la palabra, obviamente, la lectura de la pasión de Cristo, según San Juan, y el Via Crucis, el reconocimiento del fruto de vida que Cristo nos ofrece en la cruz. El Via Crucis, la veneración a la cruz, todo lo que es esa manifestación del reconocer el valor de la cruz. La cruz, de hecho, es un libro de aprendizaje. La cruz en sí misma, porque Jesucristo a través de ella nos ha ofrecido el fruto de la salvación, de la redención, de la salvación y de la resurrección, pues es ese fruto que produce vida eterna. Entonces, ¿qué hay que aprender la cruz? Pues el sentido del valor y el valor del sacrificio. De hecho, se dice, ¿cuánto vamos a gozar en el cielo? Cuánto hayamos aprendido a sufrir en el suelo. A las almas se les enseña a través de la palabra y se les salva sufriendo por ellas. O sea, el sentido del sacrificio que Cristo nos ha enseñado desde la cruz. La cruz, cuando era un instrumento de ignominia y de maldición antes de Cristo, cuando Jesús asume esa maldición, esa ignominia, ese pecado de toda la humanidad en la cruz y lo clava en su sacrificio en la cruz se vuelve instrumento de salvación, instrumento de vida, instrumento, simbolismo del poder redentor de la muerte de Cristo. Entonces, hay que verdaderamente mirar a ese árbol de la cruz. Acuérdense de la analogía de cuando Moisés, el pueblo de Dios, pecó contra Dios en el desierto y empezaron a ser mordidos por las serpientes, y Moisés le dijo Dios, levanta una serpiente de bronce, construyela y levántala y ponla en un mástil, es decir, que con eso se forma una cruz, y el que vea aquella serpiente de bronce que tú levantes será salvado, será sanado. Y luego Jesús dice, yo cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí. Ahí Jesús en la cruz nos atrae. ¿Por qué? Porque ahí vence la resistencia, vence al mal, vence al pecado, vence la muerte. Y nos atrae, nos redime. Redimir es volver a dar la dimensión divina que habíamos perdido por el pecado. Entonces Jesús desde la cruz nos vuelve a dar esa dimensión, es decir, esa amistad, nos vuelve a la amistad con Dios. Verdaderamente es un misterio potente, maravilloso, el sentido de la cruz, del sacrificio de Cristo. Y esa cruz, ¿dónde fue clavada? En el Calvario. De hecho, lo que sucede en la misa, en todas las misas del mundo entero, el momento de la consagración, toda la asamblea de todo el mundo, que son más de 20,000 misas cada hora en todo el mundo que se están celebrando, son trasladadas, toda la asamblea de todo el mundo que están celebrando la misa, es trasladado espiritualmente esa asamblea alrededor del Calvario, al pie del Calvario, donde se está ofreciendo, desde ahí se está ofreciendo el único y perfecto sacrificio por la salvación de todos, que es el de Jesucristo en la cruz. Y entonces, ahí estamos recibiendo de Cristo ese efecto santificador y salvador de su sacrificio en la cruz, a través de la participación nuestra en la Eucaristía. Y fue clavada en el Calvario, ¿por qué se llama Calvario? Porque dicen que significa la calavera. ¿La calavera de quién? De Adán.
Se dice, se cree por las revelaciones, por estudios, y que ahí estaba sepultado los huesos de Adán. Pues ahí donde Jesús viene como este hombre fiel a Dios, fiel al Padre, que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, viene a redimir desde un árbol el pecado que cometió Adán también en un árbol, al comer del árbol del fruto prohibido. Y donde fue sepultado Adán, los huesos de Adán, ahí cae la sangre y el agua, la sangre de Cristo, que viene a redimir a todo el género humano del pecado de Adán y de todos los pecados de la humanidad. Entonces hay una sabiduría, una enseñanza, un simbolismo tremendo y profundo, potente en todo esto que estamos viviendo y que viviremos este Viernes Santo. Ojalá que verdaderamente nos preparemos y dispongamos nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser, precisamente a través del ayuno, de la oración, de la limosna. También hablando de la limosna, todo el Viernes Santo, todas las limosnas del mundo entero se juntan y se envían para los hermanos franciscanos que están en Jerusalén, que son los que se encargan del mantenimiento de los lugares, de los santuarios de santos de Tierra Santa de Israel, de Jerusalén. Entonces, ojalá que vivamos realmente el ayuno, la oración, la limosna, la entrega, la meditación, porque nada nos hace tan fuertes en la fe y en la esperanza como ver a Cristo crucificado, meditar la pasión, muerte de Cristo, y eso nos hace también encontrarle el sentido a el cargar nuestra cruz de cada día, todo el sufrimiento, el dolor y el sacrificio, que con ese sacrificio y el dolor nosotros completamos los padecimientos de Cristo. Y Cristo padece a través de nosotros por la salvación de las almas de toda la humanidad. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre el rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos a Cristo, nuestro Redentor. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.